ya tener claridad en el enfoque formativo de evaluación, de retroalimentación, ya podemos hablar de criterios de evaluación. Y yo les presenté unos minutitos en el TikTok sobre criterios y todos, casi todos me decían, sale, de dónde a partir de dónde salen, de dónde se plantean, y todos me decían de los estándares, de los estándares, los estándares. Entonces, yo por una parte feliz de que ustedes tengan claridad que salen de los estándares, pero este taller más que saber de dónde, es que ustedes puedan identificar, porque siempre lo digo, hemos tenido, antes de este taller hemos tenido otros donde hemos trabajado y desmenuzar el estándar significa conocer las capacidades de ese estándar, porque el estándar está compuesto de las capacidades. Entonces usted tiene que conocer las capacidades, pero no, ahí no termina el trabajo. Usted tiene que desmenuzar esas capacidades. Y una vez que usted hace esa descomposición de esas capacidades, usted ya está en condiciones de plantear criterios de evaluación. Entonces necesita todo un marco referente, todo un marco teórico propiamente de cada área, de cada competencia para que usted pueda plantear correctamente los criterios. Voy a tratar de explicar lo mejor que puedo hacer en esta parte porque los conceptos están, ¿no es cierto? Lo puedo leer en YouTube, lo puedo leer en Google, con inteligencia artificial, lo puedo hacer, pero lo que quiero es que logren entender ese tratamiento tan especial, porque sí, el currículo dice sale de los estándares, pero ¿qué pasa cuando ese estándar está confuso? Cuando ese estándar no lo entiendo, por cuando ese estándar está muy general, muy grueso, muy amplio. ¿Qué hago ahí? ¿Qué hacen los maestros que recién tienen un año de que este año es su primer año de trabajo en aula y se les pide plantear criterios a partir del estándar? Pero si el estándar no te dice mucho o no tienes el conocimiento de todo lo que implica ese estándar que tiene como 5 líneas, pero que ustedes lo desmenuzan, son 20, 30 líneas lo que está dentro de él. Dentro de él están ocultos los temas, los conocimientos, las actitudes, todo dentro de esas 5, 7, 10 líneas del estándar. Dentro de él están los criterios. Entonces, por eso es que a lo mejor ahorita voy a ir explicando y voy a compartir algún diapositivas de mi curso anterior porque son complementarios y para poder entender. Y me gusta mucho que en estos días he visto que desde el ministerio hay algunos webinars, ¿no es cierto?, que hablan de los criterios, porque la verdad es que yo también tenía las mismas dudas que he visto aquí en estos, y en algunos de los cursos yo les hacía el ejemplo, antes de poner este ejemplo que está aquí, yo les decía, ¿qué pasa pues, de un profesor de acá de Piura quiere evaluar una evidencia con un profesor de Lima, un profesor de Ica, un profesor de Huaraz? Supónganse que van a participar en un concurso. Entonces, esos criterios no pueden estar a, a criterio del profesor. Decir, ay, no, profesor, yo de ICA, yo quiero que ese concurso se evalúe esto, esto y esto. Ah, el de Piura dice, no, eso no. Lo que se debe evaluar en un cuento es esto, esto y esto. Ay, no, el de Quito dice, no, eso no. Lo que se tiene que evaluar, los criterios tienen que ser esto, esto, esto. Entonces, no es a disposición del profesor lo que yo creo, lo que a mí me parece, sino que de todas las regiones de zona rural, de zona urbana, los criterios tienen que ser comunes. Y son comunes porque se desprenden del estándar y el estándar es común a nivel nacional. Y el estándar está compuesto por las capacidades y las capacidades son a nivel para toda la EBR. Entonces, no, esos criterios tienen que ser comunes, tienen que ser los mismos en Piura, en Lima.
en Lambayeque, en Iquitos, en Ica, en Arequipa, tienen que ser los mismos porque son las mismas competencias, son las mismas capacidades. Y eso me gusta mucho a mí, porque eso como que te aleja de la subjetividad, ¿no es cierto? De que puede ser que sí, puede ser que no, te orienta, te alinea de cómo tienen que ser las cosas. Entonces aquí voy a partir con este ejemplo que dice aquí el concurso. ¿Cuáles son los problemas que se presentan en este caso? A ver, me ubico por aquí. Y este, ¿saben qué? No he tomado ninguna fotito. Permítanme. Curso. En una escuela primaria se organiza un concurso para los grados superiores acerca de la vida y la obra del escritor argentino y su contribución en el campo de la literatura. Bueno, ya, ustedes imagínense que es concurso de estudiantes de primaria. El reglamento establece que los alumnos pueden presentar trabajos escritos en forma individual o en grupos de hasta 3 integrantes y con un seudónimo, integrados por los dos profesores de materias especiales, el vicedirector, dos padres y un escritor externo. Eso, mire, eso son indicaciones de cómo tiene que ser el trabajo, ya. Pero ahí los dejo ahí para que vayan también conmigo. Ya, a ver qué más dice. El jurado trata de ponerse de acuerdo acerca del análisis de los trabajos y de los criterios que establecerán para su lectura y evaluación. La tarea del jurado no resulta sencilla. Algunos de sus miembros sostienen el siguiente diálogo. Propongo tener en cuenta la extensión de los trabajos. Propongo tener en cuenta la extensión de los trabajos porque permitirá verificar la cantidad de información. El otro dice, estoy de acuerdo, pero sugiero que hagamos una distinción entre aquellos aportes informativos más novedosos. Yo propongo el criterio de originalidad, dice otro, tanto en el contenido como en el modo de organización y presentación. Pienso que lo más importante es la coherencia, dice otro. Sugiero tomar en cuenta los aportes personales, las opiniones y las preguntas que los alumnos incluyan en el trabajo. La pregunta que les hago a ustedes, ¿cuáles son los problemas que se presentan en este caso? Miren, van a hacer un concurso y les comento que este ejemplo, anteayer que estaba haciendo mi PPT, me lo encontré en el material bibliográfico, que al final de la diapositiva estoy poniendo el material bibliográfico, porque no lo digo yo, lo dice el Currículo Nacional, lo dice Rebeca Ajinovich, lo dice Picaroni, que sustentan el presente, el análisis que estoy realizando. Entonces, pero este ejemplo yo lo ponía años atrás, en el 2000, creo que en el 2017, 18, para cuando estaban participando, también ya estamos viendo lo que es criterios y esto de los criterios te alinea. Miren lo que pasa cuando no hay criterios, cuando no hay una base de dónde sacar los criterios, es que uno propone una cosa según lo que él cree, el otro propone otra cosa según lo que él, el otro otra cosa distinta a su parecer. Y los criterios no son a nuestro parecer. Los criterios, tenemos una base que nuestro currículo nacional, tenemos una base que es el programa curricular, tenemos los estándares, que es lo que los estudiantes deben lograr por ciclo, por ciclo. El estándar es lo que el estudiante tiene que lograr por ciclo. Entonces, quiere decir que ese estándar, pues yo lo voy a ir acercándome a lograrlo poquito a poquito, ¿no es cierto? Pero que ya al terminar el ciclo, yo como docente tengo la obligación que mi estudiante todo es estándar. Entonces, si ustedes me ayudan, ¿cuáles son los problemas que se presentan en este caso? Pueden ayudarme aquí en el chat
¿Qué problemas ven ustedes? Díganme alguno de los problemas, o no ven problema también, puede ser que no vean el problema. Según lo que yo creo, que está bien, y saben que hay una característica quiero que ustedes den aquí con este ejemplo. ¿Qué más? Escríbanme. ¿Qué más? ¿Qué otro problema hay aquí? Miren, recuerden que por aquí como que dan indicaciones. Dice, el reglamento establece que los alumnos pueden presentar trabajos escritos de manera individual o grupal. ¿Estos serán criterios? Porque ya como que te dan, o sea, te dicen más o menos que sea individual o puede ser en grupo. No, eso no es un criterio, maestra, porque es una condición que están quedando, ¿no? Pero más no es un criterio. Efectivamente, no es un criterio, son como indicaciones, son como pautas, como condiciones, como requisitos, ¿no es cierto? Ya por aquí, por acá, que nos hablan de la coherencia y la cohesión, un jurado nos presenta. Pero a partir de lo que usted me dice, maestra, de que esas son condiciones, que no son criterios, ahí hay otra característica de los criterios. No sé si ustedes dan con esa característica de que los criterios, si bien salen de los estándares, no son iguales. ¿Qué pasa con los criterios de los estudiantes del tercer, cuarto y quinto ciclo si van en este concurso? ¿Serán los mismos criterios a pesar que el estándar? Pues que eh, los criterios deben ser de acuerdo a la edad del alumno, o sea, al grado, al en- nivel de aprendizaje del niño, ¿no? Por ya, ejemplo, entonces, no ¿qué voy a hay evaluar entre? a un niño de primer grado, no voy a evaluar a un niño de primer grado lo mismo que le voy a evaluar a un niño de sexto, ¿no? Es de acuerdo a su Excelente. nivel, de acuerdo a su nivel tendría que ser. ¿Y qué significa que de acuerdo a su Que nivel? tendría que ver el estándar en el que se encuentra. El estándar. Entonces, ya, más o menos es por ahí por la respuesta, ¿no es cierto? Que un criterio se nota una progresión en el criterio, que el criterio del tercer ciclo no es igual al criterio de cuarto, no es igual al criterio de quinto ciclo, porque se supone que es el desarrollo de una competencia y tiene que notarse el progreso, ¿no es cierto? El progreso entre ciclos. Y en cambio, cuando son así como lo que plantean aquí en este ejemplo, que sea individual o de grupos, eso puede ser para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Que sea un seudónimo, esas indicaciones para cualquiera. Que propone tener en cuenta la extensión de los trabajos, no me dice para quién, ¿no es cierto? A ver, voy a leer aquí. Son generales, no son los mismos, son graduados. Excelente, esa es la palabra. Los criterios se tiene que ver una graduación, una progresión, una complejidad entre un ciclo y el otro ciclo. Bien, de acuerdo al nivel de complejidad del estándar de grado. Sí, entonces, ¿cuáles son los problemas que se presentan en el caso? Son los siguientes. La ausencia de criterios establecidos previamente en la producción de trabajos realizados por los alumnos. Dichos criterios permitirán establecer acuerdos acerca de qué mirar y qué valorar cuando reciben los escritos. Este vacío deja un espacio abierto para la subjetividad se instale de manera decisiva y digan, no, el jurado que no me parece que ha sido justo porque él dijo así. No, cuando tú planteas criterios te da una objetividad. No se presta para malas interpretaciones o para algunas posturas ahí que no estén de acuerdo con ellos. Otro, la disparidad de criterios demostrada por los miembros del jurado, porque cada uno privilegia algún aspecto de los trabajos a partir de sus intereses, experiencias, saberes y creencias y supuestos. Claro, cada uno te dice lo que quiere evaluar de acuerdo a lo que él sabe, a sus intereses, a su experiencia,
a lo que él conoce, ¿no es cierto? Y no es así, los criterios no es de acuerdo a lo que yo como docente. Nosotros que somos de primaria, a veces nos gusta más una área de todas, pero los criterios no van a evaluar lo que a mí más yo me identifico, o yo voy a retroalimentar lo que a mí más me gusta, o de los tipos de texto como narrativo, cuál es descriptivo, el, se me fueron los tipos de Expositivo, texto, el expositivo, instructivo. Ay, instructivo. como esos yo los domino, entonces yo no hago argumentativo. Entonces solo me dedico a lo que yo no, sino que nosotros tenemos un estándar y el estándar nos marca la pauta de qué es lo que tenemos que llegar a conocer o que ellos tienen que llegar a lograr ese desarrollo de la competencia. ¿Qué más? El hecho de no tener criterios definidos con claridad y anticipación perjudica su transmisión, por lo que se genera una desorientación sobre lo que se espera y sobre cómo saber si está procediendo correctamente. Entonces, con esta introducción vamos a hablar un poquito más de criterios. Los criterios, la resolución, la 094, nos hablan de que son el referente específico para cada juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes. Permiten contrastar y valorar el nivel de desarrollo de las competencias que el estudiante alcanza al enfrentar una situación. Entonces, estos criterios son justamente un juicio de valor, ¿no es cierto? Este carrito es un juicio porque me permite ver, describir las características las puedo ver, ¿no es cierto? Las cualidades de aquello que queremos valorar para demostrar a los estudiantes cuán cerca o cuán lejos están del logro de la competencia. Los criterios de evaluación buscan la evaluación de la competencia de manera integral, considerando la progresión de los estándares como punto de referencia. Eso también, los criterios buscan el desarrollo de la competencia toda, pero ahí sí, también por aquí se explica que sí, ese es el fin, pero no quita que en un primer momento yo para profundizar sobre una competencia pueda yo tocar una capacidad y trabajar una, dos clases, dedicarme a esa capacidad y después poderla integrar y trabajarla ya en conjunto. Además que hay áreas como comunicación que sí nosotros podemos trabajar todas las capacidades en una sola sesión. O puede ser en dos sesiones, pero de manera secuencial. Pero hay otras áreas donde no pasa, como en ciencia y tecnología. Y es más, miren, yo veo que en estos últimos días todos hablan de que los criterios salen del estándar, pero yo hace años atrás, y tengo videos en el YouTube, yo decía, pero ¿cómo yo en comunicación voy a abordar un desempeño, porque te llegaba el especialista y te decía tenías que trabajar uno o dos desempeños? Pero en comunicación, yo para saber que el niño es competente en escribe, me lo tiene que demostrar todo. Entonces yo no puedo, priorizar un desempeño o dos desempeños, y bueno, y si lo hago, pues le planteo criterios de esos dos desempeños. Y yo tenía eso, y por eso es que yo siempre comunicación y matemática lo he trabajado a partir del estándar. Y en vez de poner el desempeño, ponía mi estándar y subrayaba aquellas partes del estándar que en ese día yo iba a trabajar y de aquella porque habían criterios que correspondían a la primera parte del estándar, otra o la otra parte, y es más, en los videos que tengo en YouTube los he subrayado de diferentes colores, porque sí, comunicación y matemática me permite trabajar con la totalidad, pero
No sucede lo mismo en ciencia, donde los desempeños sí me ayudan. Y el mismo programa curricular dice que los desempeños son ejemplos, ¿no es cierto? Son descripciones que nos ayudan, porque para descubrir, para que nos ayuden al planteamiento de criterios. Entonces vamos viendo, relación entre estándar, capacidades y criterios. Los estándares son descripciones del desarrollo de la competencia en nivel creciente complejidad. Estos son criterios comunes. Los estándares son criterios comunes, pero que debemos alcanzar al finalizar la competencia. Al finalizar, miren, como yo le decía, si yo logro los criterios, significa que estoy logrando las capacidades. Si yo logro las capacidades, estoy logrando las competencias. Si yo logro las competencias en general, estoy movilizando todos los estándares. Y si yo movilizo las competencias y los estándares en todo este proceso de la EBR, estoy logrando el perfil de egreso. Pero por eso es que se dice que los estándares se convierten en criterios comunes que todos los estudiantes deben lograr al terminar la EBR o al terminar un ciclo, si es que fuera por ciclo, ¿no es cierto? Quiere decir que mi criterio, ya, tu niño está terminando el segundo grado de primaria, ¿y qué debe conocer mi niño? ¿Qué debe saber? Entonces, no es que para un profesor de Piura el niño debe saber esto y lo otro, y un profesor de ICA dice, no, el niño de segundo grado tiene que saber esto, 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 esto. No, vámonos a los criterios y en ese momento son los estándares. Ya aquí está el estándar y el estándar te dice qué tiene que saber el niño en segundo grado. Viene un padre de familia, profesora, mi niño va en segundo y usted está bien atrasada, profesora. Allá en un colegio por mi casa, los niños ya van multiplicando. Muy bien, pero hay criterios. Hay criterios. Mire, señora, nosotros trabajamos con criterios comunes y aquí en el estándar de segundo grado me pide que el estudiante llegue hasta la decena, la centena, no sé, lo que diga ahí. No se trata de que, no, es que es un colegio particular y ellos que tienen sus propios criterios, o sea, se están saliendo de lo que dice el currículo nacional o el programa curricular, que está bien, ¿no es cierto? También dice que tú puedes avanzar al siguiente, pero, pero no significa que tú, porque te alineas a los criterios del ministerio, tú estás en desventaja, ¿no es cierto? Que tú estás, o tu enseñanza es inferior, si es que puedo decir esa palabra, que uno que va avanzando a toda velocidad. No, nosotros respondemos por los criterios que están en el programa curricular que lo marcan el estándar de, de aprendizaje. Las capacidades son recursos que las y los estudiantes utilizan para actuar de manera competente en situaciones específicas, incluyendo conocimientos, habilidades y actitudes. Las capacidades también se convierten en criterios comunes porque las capacidades componen los estándares. Y los criterios de evaluación son aspectos más específicos construidos por los docentes para ser compartidos con los estudiantes, con el fin de evaluar cada experiencia de aprendizaje. Estos criterios valoran una actuación o producción particular con atención en el nivel de desarrollo de la competencia. ¿Qué son los criterios de evaluación? ¿O qué deben buscar? Se debe buscar evaluar la competencia en su totalidad y no en porciones de ella. Yo también me he quedado ahí. Y sí, en comunicación, claro que tenemos que nosotros lograr que el estudiante movilizar toda la competencia. ¿Qué significa? Que el estudiante planifique, que escriba con coherencia y cohesión, que utilice convenciones de lenguaje, que el estudiante reflexione sobre el contenido, la forma del texto, que revise, ¿no es cierto? Claro, porque ¿de qué serviría que mi estudiante pueda escribir usando las convenciones, usando el punto, la mayúscula, adjetivos, sustantivos, pero le falta, ¿no es cierto? Le falta la coherencia, la cohesión. Entonces no sería competente. Ahora otra característica, dice, se debe notar la progresión del estándar.
No busca que se aplique a cualquier grado, sino a uno en específico. Quiere decir que un criterio de evaluación corresponde a ese estándar, entonces es diferente del niño de segundo grado al niño de cuarto grado. Pero si, mire, que si un criterio, porque he visto que algunos todavía colocan como criterio, coloca el título al texto. Eso no es un criterio, eso es porque entonces eso que ellos están colocando, yo puedo aplicarlo a primer grado, a cuarto grado y a sexto grado, que coloquen el título del texto. O mencionan las partes de la receta, pero ese también yo lo podría aplicar a primero, a tercero y a quinto. Se tiene que ver la progresión del estándar en los criterios. No busca supervisar la tarea, sino ver el desarrollo de la tarea, de la competencia. No busca, el criterio no busca ver la ausencia o presencia. ¿Tiene título? Sí, no. ¿Tiene las partes? Sí, no. ¿Tiene dibujo? Sí, no. Eso es supervisar, el sí y el no. Y no está relacionado con las capacidades. Los criterios de evaluación deben formularse para evaluar la competencia de forma integral, considerando la progresión de los estándares como punto de referencia para determinar el nivel esperado. Es importante considerar que la adquisición por separado de las capacidades de una competencia no supone el desarrollo de la competencia. Ser competente es demostrar el logro de cada capacidad, es más que demostrar el logro de cada capacidad por separado, es usar las capacidades combinadamente ante situaciones nuevas. Currículo Nacional, la página 30. Y sí, estoy de acuerdo con ello, pero sí, en el análisis que se ha realizado, sí sugiero que en algunas clases, por ejemplo, de comunicación, no significa que usted va a trabajar, planifica por un lado, escribe por otro, revisa por otro, sino que puede dar énfasis a que me voy a dedicar esta sesión solamente a planteamiento a la planificación del texto. Ah, pero la profesora está desarrollando una competencia por porciones, porque solo está desarrollando una sola capacidad y dice aquí que debe ser todas las capacidades. Pero ¿qué pasa si mi estudiante no sabe planificar? Tengo que dedicarle el tiempo a lo que es la planificación, que el estudiante reconozca los elementos que se tienen que realizar para hacer una planificación. Por eso yo no quito de que yo pueda realizar una clase que solo me dedique al planteamiento, a la planificación del texto. Una, dos clases. Ya una vez que ya se apropió, ahora sí ya la articulo con la otra capacidad que es organiza el texto, ¿no es cierto? Y con que use convenciones de lenguaje, porque ya lo empoderé de esa primera capacidad, pero si yo de frente trabajo todas juntas, no me va a dar el tiempo y voy a hacer todas a medias. Por eso sí, recomiendo bajo mi práctica y bajo lo que menciona también aquí, de que sí hayan algunas sesiones donde yo me enfoque en una capacidad que hay una necesidad de aprendizaje. Cuando hay una necesidad y veo que ellos tienen problemas, por ejemplo en ciencia, en el planteamiento del problema, también nos piden desarrollar toda la competencia. ¿Qué significa? Que el estudiante plantee el problema, que el estudiante plantee hipótesis, que plantee un plan de acción, que el estudiante ejecute el plan de acción y luego que también tiene que estructurar el saber y comunicar. Pero ¿qué pasa si el estudiante no sabe plantear preguntas de indagación? Yo en una clase de 2 horas no voy a lograr que plantee preguntas de indagación, que haga hipótesis, que haga plan, que estructure el saber, que analice la información y todo de uno solo.
Entonces, quizá en unas primeras clases yo me detengo en que aprendan a hacer el planteamiento de preguntas de indagación, que tengan dos variables, que tengan ciertas características y manejo estrategias para que pueda el estudiante aprender. Una vez que ya sabe plantear preguntas, ahora sí lo uno con las demás capacidades que a partir de esas preguntas, pues plantee hipótesis, plantee plan, porque siempre hay una capacidad que implica más tiempo, más tiempo. Por ejemplo, planteamiento del problema implica más tiempo que plantear hipótesis, aunque el planteamiento de hipótesis también tiene su tiempo. Yo subí un video donde mis estudiantes estamos en una clase de ciencia y el planteamiento de hipótesis lo hicimos rápido. ¿Por qué? Porque ellos ya saben plantear hipótesis, pero en un momento, en otra clase, sí me tuve que detener para que uno, grupo por grupo, aprendan a plantear hipótesis. Y le di énfasis a una capacidad, pero no significa que todo el año voy a trabajar separada las capacidades. Esa será una, dos clases y de ahí la uno a las demás para desarrollar toda la competencia en particular. Sí, los criterios se formulan de acuerdo a las capacidades. Para, como les repito, para plantear los criterios, en primer lugar, usted tiene que saber la descripción de la competencia. ¿Qué es que lea? ¿Qué es que escriba? ¿Qué es que oralice? ¿Qué es que resuelva problemas de cantidad? ¿Y dónde están en las primeras páginas del programa curricular? Ahí están. Luego que usted conoce ya la competencia, tiene que tener conocimiento del estándar y después de las capacidades. Una vez que ya maneja la teoría, lo descompone, ahora sí, a plantear criterios. Maestra Aide, la escucho. Maestra Almita, justo, bueno, le quiero hacer una consulta. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar el área de comunicación, ¿no? Nosotros, bueno, en su gran mayoría, por ejemplo, en la institución en donde yo trabajo, tienen por costumbre, digámoslo así, que cuando vamos a trabajar comunicación, por ejemplo, la primera clase se dedican solo la primera sesión a todo lo que es la oralidad, ¿no? Trabajan en la oralidad, por ejemplo, el título es relatamos, ¿no? Relatamos la leyenda de Manco Cápac, siga, y Mamá Oglio. La siguiente clase ya no es la oralidad, la siguiente clase es leemos. O sea, la primera clase es como un debate, todo. La siguiente clase es leemos leyendas. Y la siguiente clase, que por ejemplo puede ser jueves de repente, ya es escribo, ¿no? O sea, lo separan, lo tienen ellos así, o sea, es una forma de que su trabajo como institución. Entonces, eso está correcto, Ya, a es ver, válido. bueno, no sé si entendí bien, pero eh, este, yo lo En que 3 días lo dividen, por ejemplo. lo que hago, por ejemplo, si lo que quiero es que mis niños, la vez pasada estuvieron viendo la historieta. En primer lugar, hice una clase de oralidad, ¿no es cierto? No fue de oralidad, fue de lee primero, de lee. Leemos una historieta. En esa lectura de la historieta aproveché en que vean los elementos de la historieta, ¿no es cierto? Las partes de la historieta, las características de la historieta. Y ahí di la teoría de qué es la historieta. En el lee, y una vez que ya tienen el manejo de la información teórica, porque han leído un texto, han identificado, la siguiente clase hice escribe, ya el primer borrador de su historieta. Entonces, ahí sí son dos clases incluso, porque en una demora hacer una historieta y en la otra revisan, porque ya En la tienen la segunda teoría, revisión. ya tienen el ejemplo. Y en la otra clase, que sería la cuarta clase, oralizan. ¿Por qué? Porque salen a la pizarra o al frente y te cuentan la historieta. En primer lugar, empiezan describiendo qué tipo de texto es, qué formato es,
qué registro es, qué lenguaje es, formal, informal, y luego empiezan a redactarte y tú ahí estás viendo por una parte la estructura también de su historieta, la coherencia, pero también las capacidades de oralidad, la postura del niño, el lenguaje verbal, el dominio del espacio, la voz. Entonces, ¿a qué me voy con esto? De que sí, nosotros podemos hacer clases y los criterios, por ejemplo, en la primera clase de ley, los criterios están enfocados en las capacidades de ley y en la otra clase enfocados en las capacidades de escribe y en la otra enfocados en la capacidad de oralidad. Y estoy movilizando las capacidades de la competencia. Pero si yo llego a un rango más grande, yo puedo no solo de competencias, sino de todas, y eso es lo que hacemos con un producto de unidad, que ahí no solo evalúo, lee, escribe, sino que todas, habrán criterios, dos de oralidad, dos de escribe, dos de lee, porque estás evaluando un producto más grande. Y Ese lo es que el producto integrador, ¿no? Es el producto busco integrador. integrador. Pero a lo que voy es que sí podemos hacer ello, porque no podría ser una clase de oralidad y a la vez ese mismo día planificar escribe y a la vez que lea en una sola sesión. O sea, planificar tres competencias en una sesión no se puede, no se podría hacer eso, pero sí se puede de la misma competencia planificar unas dos capacidades o una capacidad o una parte del estándar, que sería esa primera capacidad, y luego voy avanzando y posteriormente movilizo todas las capacidades de la competencia. No sé si es por ahí la pregunta o en qué parte no estaría de acuerdo, no sé si entendí bien lo que me contó. ¿O cómo usted cree que debería No, o trabajarse? sea, de frente, o sea, ellos directo es el leemos, ¿no? O sea, primero, o a veces hacen como mes, dicen, no, vamos a trabajar, por ejemplo, el diálogo, ¿no? La conversación. Y de allí otro día es el leemos. Y el siguiente día, por ejemplo, el lunes vamos a conversamos sobre qué son las leyendas. El martes leemos las leyendas. Y el miércoles es que creamos o producimos, él escribe, ¿no? O sea, oralidad, lee y por último le escribe. O Ah, o sea, sea tipo que le secuencia. están dando ese orden, que siempre oralidad es Exacto. primero Que y luego... siempre oralidad primero. Pero, o sea, nosotros cuando evaluamos, por ejemplo, lo que escribieron, muchos de nosotros lo hacemos cuando ya los niños salen a presentar su trabajo, ¿no? En donde podemos ver, como usted dice, pues la tonalidad, su tono de voz, su desenvolvimiento, la postura. Y allí es donde nosotros aplicamos los, este, los criterios y a la vez estamos evaluando prácticamente, escribe y lee, ¿no? A eso voy, o sea, siempre, ellos dicen que siempre la oralidad es la primera clase. A veces hay ocasiones que sí yo Coincide, planifico oralidad primero. a veces Por sí ejemplo, coincide. cuando inicio una unidad, mi primera sesión es dialogamos, ¿no es cierto? Dialogamos para planificar la unidad. Entonces ahí sí nos la pasamos conversando. Pero no es que siempre tiene que ser oralidad y luego lee y lo escribe. Eso va a depender de las necesidades de los niños y de la manera Y como la del tema maestra en sí, ¿no? planifica. Cómo, Y de nuestra situación en sí, lo que nos toca, ¿no? claro, además ese es también una libertad del docente según sus estrategias, ¿no es cierto? Yo como docente he planificado que inicio leyendo, luego continúo escribiendo y termino oralizando. Ah, no, pero en esta ocasión yo voy a iniciar mejor oralizando y luego lee y luego escribe. Pero no hay ningún documento que me diga que tiene que ser en ese orden. Por No. ejemplo, por ejemplo, mi norma, si es un debate, primero tienen que informarse para que ellos puedan dar sus ideas, sus opiniones. Creo que van integrados, ¿no? Tanto
la oralidad con lee y depende de la Claro. actividad. A ver, ¿quién opinó? Disculpe que no alcancé a ver. La Yo, profesora Isabel. 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 Sí, Miss Isabel. Entonces, en lo que usted menciona, para un debate, ¿usted con qué capacidad o con qué competencia iniciaría? Primero tendrían que informarse, si no, en un debate van a dar sus opiniones, sus ideas. No van a Entonces, ir de, en claro, ese caso yo en empezaría un con, debate, porque eh, en la competencia oralidad hay como dos partes, ¿no es cierto? Porque a veces oralidad es escucharlos y a veces oralidad es que nos escuchen y que opinen sobre el texto oral. Entonces, en el debate hay un primer momento donde te van a escuchar, ¿no es cierto? Y opinamos sobre el texto oral y no, lo que hay competencias que están relacionadas en el modo de oyente y de hablante, ¿no es cierto? A ver, por aquí. ¿Puedo planificar exposiciones y qué competencias estaría trabajando? Sí, las exposiciones va a depender, miren, si ustedes van a planificar una exposición, ¿qué quieren evaluar? Comunicación en oralidad, lo que les digo yo de posturas, de voz, de entonación, de que no se salga del tema. O puede ser que es una exposición en ciencia, que yo lo que quiero que me expongan es sobre los elementos del ecosistema. Entonces ahí varían los criterios. Va a depender del propósito de la clase. Si mi propósito de la clase es ver la oralidad, pues hoy exponemos teniendo en cuenta las reglas del buen hablante. Y si estoy en ciencia, pues sería hoy exponemos sobre los elementos del ecosistema para aprender a valorarlo. Y entonces la exposición es una explicación y los criterios van a ser de ciencia. Pero si yo quiero comunicación, mis criterios van a ser justamente de comunicación, del área de comunicación. Va a depender del propósito del docente. Vamos avanzando a ver si vamos aclarando por aquí, ¿ya? Entonces, los desempeños, y ahorita la discusión que hay es de dónde salen los criterios, de los desempeños o de los estándares. Y dice que los desempeños son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes por niveles. O sea, los desempeños son como ejemplos, son descripciones, son ilustraciones, son modelos de lo que el estudiante hace con respecto al estándar. Ilustran algunas actuaciones de los estudiantes que demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado. Son algunas actuaciones en este proceso de llegar al estándar, los desempeños. Los estándares de aprendizaje son los referentes para de evaluación de aprendizaje tanto en el aula, o sea, a nivel nacional. Asimismo, sirven como referente para la progresión de las actividades, ¿no es cierto? Los estándares nos también son referentes porque si en la evaluación censal, ya, están elaborando la evaluación censal, pues de cuarto grado, pues se basan en los estándares, pues no van a hacer preguntas que no correspondan al estándar, ¿verdad? O van a ser de quinto, de sexto, si yo estoy evaluando cuarto grado o segundo grado. Entonces son referentes, son criterios, pero a nivel incluso de todo el sistema, pero también a nivel de ciclo, de lo que tenemos que lograr. ¿Qué más? La RBM, la 094, criterios son referentes específicos para dar un juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias, describen características, describen cualidades de lo que se quiere valorar, de las actuaciones, mientras que los desempeños son descripciones, son ejemplos, son algunos ejemplos de lo que hacen nuestros estudiantes con respecto al estándar, con respecto al estándar. Quiere decir que los desempeños, pues, no es todo lo que nosotros tenemos que lograr, son algunos. Entonces nosotros tenemos que medirnos en función del estándar. Aunque si yo sumo todos los desempeños,
se relacionan mucho con cada una de las capacidades y las capacidades están muy relacionadas o están dentro del estándar. Entonces, en ocasiones, sí, yo puedo acudir a los desempeños para, si me sirven, son ejemplos, ¿no es cierto? Me sirven como para plantear criterios, me dan luz, son una ayuda para mí, cuando no puedo verlos claramente a partir del estándar. Entonces,